aquí tenéis una pregunta muy importante en cuanto a la hipertrofia benigna de próstata, que ya sabéis que el tema de la próstata es cada vez más preguntado en el MIR por una sencilla razón, y es que el envejecimiento de la población general está haciendo que toda la patología prostática sea cada vez más frecuente en nuestra clínica diaria, y por lo tanto más preguntas en el MIR, que como también sabéis cada vez más tiende a parecerse a la vida real y menos a los conceptos teóricos que siempre hemos tenido de cara a esta prueba. Bien, si leemos esta, fijaros, es la principal causa de obstrucción de tracto urinario en el hombre, que ya lo hemos comentado. Las demás, puede, pues claro que puede, pero fijaros en la 4, puede acompañarse de elevaciones de los niveles de PSA. No solo puede acompañarse, sino que ya se ha demostrado que la relación entre en un paciente diagnosticado de HPP y con próstata grande, el PSA es el mejor indicador de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que a mayores niveles de PSA, mayor probabilidad de complicación derivada de su HPP. Pero insisto, siempre en pacientes diagnosticados de HPP y con próstatas grandes. Por último, fijaros en la 5, la intensidad de los síntomas es directamente proporcional al tamaño de la glándula prostática, y esto sabéis que es absolutamente falso. Pensad en la próstata como una mandarina. Tenemos la cáscara naranja, los gajos y el palito blanco de en medio. Bien, el palito blanco de en medio es la uretra, los gajos son el epitelio transicional, ese que crece en el adenoma de próstata, el HPP, y por último la cáscara es el epitelio periférico, donde asientan el 95% de los cánceres de próstata. Bien, lo habitual es que esos gajos que crecen en el HPP crezcan hacia afuera, desplazando la cápsula prostática, la cáscara, y hacia adentro tapando el palito blanco, y por lo tanto que nos dé síntomas obstructivos. Pero puede suceder que crezca mucho hacia afuera y nadie hacia adentro, y por lo tanto que yo no tenga síntomas obstructivos y en cambio sí tenga una hipertrofia benigna de próstata muy grande. Por lo tanto, en absoluto la intensidad de los síntomas es proporcional al tamaño de la glándula prostática. Continuamos con una pregunta muy específica de farmacología. No hay mucho que explicar aquí, lo único que quiero es que os suene así como suena la inhibición del 5-alfa reductasa como tratamiento para HPP relacionada con el finasteride y el dutasteride. Normalmente como alfa bloqueante, el que os suele sonar es la tamsulosina, y yo quiero que no perdáis de vista tampoco la alfuzoxina, que es la opción 3 de esta pregunta, que aunque no es la correcta, no descartéis que en otro año, como comentábamos antes a cuenta de otra pregunta, otro año aparezca esta pregunta exactamente igual y que lo único que cambie sea uno de los siguientes fármacos debe su eficacia terapéutica en el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata al bloqueo de los receptores alfa, y que no cambien absolutamente nada más. Entonces quiero que os suene la alfuzoxina como equivalente terapéutico de la tamsulosina, todos ellos alfa bloqueantes utilizados en la HPP. Bien, en relación al cáncer de próstata, una pregunta un poquito peliaguda. ¿Por qué? Porque es cierto que el tumor sólido más frecuente en el varón es el cáncer de pulmón, pero cuidado, porque cuando este autor intentó anular esta pregunta y este autor respondió que si tenemos en cuenta las autopsias, el cáncer de próstata es más frecuente que el de pulmón. Era imposible saber a priori que este autor había decidido considerar las autopsias para hacer su estadística. Por lo tanto, esta es la pregunta que se falla tan tranquilamente, aunque la respuesta en realidad era muy sencilla, porque como sabéis, el PSA no es un marcador específico en absoluto de cáncer de próstata, y de hecho acabamos de ver que es el mejor predictor de la historia natural del HPP. Por lo tanto, no es en absoluto específico de cáncer de próstata, aunque sí que es órgano específico, es decir, siempre que hablamos de PSA, estamos hablando de tejido prostático. Y por último, muy importante, fijaros en la respuesta número 5,
El tacto rectal positivo obliga a la realización de biopsia con cualquier valor de PSA. ¿Qué importancia tiene esto? Pues infinita. ¿Por qué? Cuando yo tengo un tumor, además de su tamaño, ganglios, invasión o metástasis a distancia, ya sabéis, el TNM, bla, 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 muy importante también la diferenciación celular, el grado de diferenciación, es decir, cuánto se parece las células tumorales que yo tengo a las células del tejido del que son origen. Bien, si yo tengo un tacto rectal positivo con PSAs normales o incluso bajos o poco altos, no solo tengo que hacer una biopsia, sino que además a priori puedo pensar que es un mal pronóstico, porque lo que estoy obligada a pensar es que ese tumor es tan indiferenciado, tan pobremente diferenciado, que ni siquiera es capaz de producir PSA. Por eso, pensad por un momento, por eso no tiene ningún valor que se realicen mediciones de niveles de PSA si no se acompañan de su correspondiente tacto rectal. No sirve de absolutamente nada, aunque desgraciadamente sea una práctica bastante habitual, sobre todo en atención primaria. Fijaros, esta pregunta simplemente para que siempre en vuestra cabeza relacionéis absolutamente el cáncer de próstata con el score de Gleason, con la estadificación de Gleason. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Gleason? El Gleason es eso que nos mide lo que acabamos de ver tan importante, la diferenciación celular. Todos los cánceres del organismo son heterogéneos, excepto alguno que viene de células monoclonales, etc., pero en general son heterogéneos. Pues bien, se demostró que el cáncer de próstata es tan heterogéneo que cuando el patólogo nos daba el grado de diferenciación celular de la población más frecuente, quedaba una gran parte de ese fragmento de biopsia sin describir, una gran parte de la población celular sin describir. Por eso se decidió utilizar el score de Gleason, que no es ni más ni menos que el grado de diferenciación celular de las dos poblaciones más grandes. Y con eso sí describimos la mayor parte de nuestra muestra. El Gleason, como sabéis, va de 2 a 10, porque cada una de esas poblaciones puede tener un grado de diferenciación celular de 1 a 5. Y se considera que es mal pronóstico teórico a partir de Gleason 7, 4 más 3. Y debemos hacer un estudio de extensión en pacientes que tengan Gleason por encima de 8. O, ya sabéis, en aquellos que cuenten con un PSA por encima de 20, que son pacientes en los que sospechamos que puede haber una afectación extracapsular prostática. Bien, en cuanto al HPV, afecta a la gran mayoría o a la práctica totalidad de los pacientes de 80 años. Los primeros síntomas pueden aparecer en torno a los 40-45 años, pero los cambios histológicos se pueden demostrar ya anatomopatológicamente desde los 35 años. Hay una implicación de los andrógenos en su patogenia que se sospecha que es diferente de aquella del cáncer de próstata, y no existe relación entre estas dos entidades. Ya hemos dicho, si consideramos la próstata una mandarina, estas dos entidades suceden en zonas absolutamente diferentes, por lo tanto no tienen ninguna relación. Además, pensad por un momento, si el cáncer de próstata aparece en el 95% de los casos en esa cáscara y los síntomas me los da el taponamiento del palito blanco, lo lógico es que el cáncer de próstata sea en casi el 100% de los casos absolutamente asintomático. ¿Cuándo va a ser sintomático y darme, por lo tanto, o bien hematuria o bien síntomas obstructivos? Cuando sea tan avanzado que se haya comido los gajos y se esté comiendo ahora el palito blanco, la uretra. Si no, ese cáncer va a ser absolutamente asintomático. Ya hemos dicho también que suele ser el crecimiento del HPV hacia la uretra, pero eso no siempre es así. Y por último, que el PSA no es específico ni de uno ni de la otra, aunque es el mejor predictor de la historia natural del HPV. ¿Hasta cuándo considero un PSA como normal? Hasta 4. Hasta 4 es un PSA normal. Ya hay estudios que demuestran que parece que a ciertas edades hay que rebajar ese nivel hasta 2,5, pero en general hasta 4. ¿Qué pasa
Cuando yo me encuentro, si es el mejor predictor de la historia natural del HBP y puede estar elevado en HBP, puede que muchos de esos pacientes con PSAs por encima de 4 en realidad tengan un HBP y no un cáncer de próstata. Efectivamente, sobre todo aquellos PSAs situados entre 4 y 10. Aunque en España la tendencia sigue siendo biopsiar todo PSA por encima de 4, en realidad se han intentado describir distintos parámetros que nos ayuden a discernir en esos pacientes diagnosticados de HBP y con próstatas grandes si ese PSA se debe a su HBP o a un cáncer de próstata, para intentar evitar biopsiar a todos esos pacientes que se encuentran en ese rango. Lo más útil que se ha demostrado es la fracción entre el PSA libre y PSA total. Bien, cuando esa fracción PSA libre total supera el 15-20%, se considera que orienta más hacia HBP. Cuando es inferior a ese 15-20%, orienta más hacia cáncer de próstata. Insisto, esto se puede utilizar en pacientes con próstatas grandes y diagnosticados de HBP con rangos de PSA entre 4 y 10. Por eso, y como comentábamos con la pregunta previa, es fundamental siempre asociar a estas mediciones de los niveles de PSA el tacto rectal. Luego, otra cuestión un poco delicada es el tema del screening, del cribado poblacional. ¿Hay que hacer cribado poblacional con medición de PSA más tacto rectal en la población general? Muy simple. La Organización Mundial de la Salud, que es quien hasta hoy dictamina si hay que hacerlo o no, dice no. Y eso es con lo que nos tenemos que quedar. ¿Qué se hace en España? Se hace el llamado screening ocasional, es decir, que a los pacientes a partir de 50 años que aparecen por la consulta se les ofrece la posibilidad de hacerles una medición de PSA y un tacto rectal. Ahora bien, siempre hay que explicar a estos pacientes las posibles complicaciones, entre comillas, que eso puede tener, es decir, que se sobrediagnostique de cáncer, porque ya sabéis que hoy cada vez más se tiende a diagnosticar cánceres muy incipientes que está en discusión si hay que tratar o no, etcétera, etcétera. Hay que informar de los riesgos y beneficios y se puede hacer screening ocasional. ¿De acuerdo? Es muy importante. Bien, la sintomatología, todos conocéis la sintomatología de la HBP. Se debe fundamentalmente a dos tipos de mecanismos fisiopatológicos. El primero es meramente definitorio, ¿no? Es en ese crecimiento hacia la uretra se atrapa el palito blanco y eso me provoca la sintomatología obstructiva. Goteo posmiccional, chorro cada vez más fino, entrecortado, con dificultad para el inicio de la micción, etcétera, etcétera. Son consecuencia de intentar pasar o de tener que hacer pasar un chorro, un líquido, por un conducto cada vez más estrecho. ¿Eso qué significa? Si nos retrotraemos a la física pura de bachillerato, eso implica una mayor presión inmediatamente proximal al paso de esa estrechez. En términos prácticos significa que esa vejiga tiene que trabajar mucho más para hacer que por esa uretra que está más fina salga la orina. ¿Eso qué significa? Pues da lugar a un segundo grupo de sintomatología que se deben a ese aumento de la presión intravesical. Como por ejemplo, el aumento de la frecuencia miccional. Todo eso se debe a un aumento de la capa muscular, es decir, una hipertrofia del detrusor. Puede tener contracciones no inhibidas por esa hipertrofia y actuar igual o parecido a una vejiga neurógena, una vejiga hiperactiva. Podemos tener también en ese crecimiento, progresivamente se va quedando más y más atrófico y la vejiga queda como un globo átono, con incapacidad para exprimirse y por lo tanto para aumentar esa presión. Y eso va descompensando la HBP que tenemos y de ahí suelen derivarse muchas de sus complicaciones. Fijaros, en cuanto al nivel obstructivo, primer grupo de síntomas, la principal complicación, ¿cuál es? Dos.
la más importante, RAO, retención aguda de orina, porque se produce una obstrucción brusca a la salida de orina por un taponamiento brusco. Retención aguda de orina. Además, esa hipertrofia evidentemente también está hiperémica, hipervascularizada por un crecimiento anómalo también de sus vasos. Y por lo tanto el paso de orina ácida con sucesivas infecciones, etcétera, por esa zona la irrita considerablemente. Además, ya hemos dicho que son unos pacientes en un rango de edad habitualmente elevado. Por lo tanto, en muchos casos quedan ciertas comorbilidades que hace que estén tomando antiagregantes, anticoagulantes, etcétera. Por lo tanto, frecuencia muy elevada ¿de qué? De hematuria. En cuanto a los síntomas irritativos, ¿qué consecuencias nos pueden traer? Pues fijaros, orina retenida. La vejiga no se vacía bien a causa de la obstrucción. Orina retenida, orina infectada, infecciones de repetición, algunas potencialmente muy graves, incluso con sepsis urinaria. ¿Qué más? Fijaros, esa orina retenida, si nos ponemos un vaso de Colacao y nos vamos a dar un paseo, cuando volvemos tenemos que pozos. Esos pozos en la vejiga cristalizan, precipitan, dando lugar a litiasis vesicales. Otra de las posibles complicaciones. ¿Qué más? Si se va reteniendo y la vejiga cada vez más se va comportando como un globo átono, es decir, que se va quedando más fofo, sin tono muscular, se puede hacer una retención crónica de orina. Eso hace que se distienda la vejiga y se pierda el mecanismo natural antirreflujo. Y por lo tanto, nos dé lugar a una ureterohidronefrosis bilateral, que además en riñones más o menos seniles, como ya hemos dicho que son la mayoría de estos pacientes, nos dan lugar también, o nos pueden dar lugar, a una insuficiencia renal crónica, que si se instala rápidamente puede tratarse de un fracaso renal agudo y puede ser reversible o no, pero que si se instaura lentamente rara vez va a ser reversible. Esas son pues las complicaciones de HPP y que por lo tanto serán las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Las repasamos así de corrido, ¿de acuerdo? Infecciones de repetición, insuficiencia renal crónica, hidronefrosis, litiasis vesical, hematuria y retención aguda de orina. Además, ¿qué otra indicación de tratamiento quirúrgico tenemos? La resistencia al tratamiento farmacológico. Cuidado, que digo resistencia al tratamiento farmacológico. ¿Eso qué significa? Que os pongan la pregunta como os la pongan, os lo pregunten como os lo pregunten, y os digan de entrada los severos o severísimos que son los síntomas, nunca empezamos por la cirugía, sino que hacemos cirugía en caso de cualquiera de esas complicaciones y o resistencia al tratamiento farmacológico, que insisto, siempre va a ser nuestra primera parada terapéutica. ¿Cómo es este tratamiento farmacológico? Pues bien, de nuevo, cambios en el horizonte, en las perspectivas terapéuticas, y como no siempre todo el mundo va al mismo ritmo que los cambios, pues hoy siguen siendo dos alternativas válidas que intentaremos aclarar, que contestar en el MIR en caso de esta pregunta. Como primera, hasta ahora, clásicamente, el tratamiento farmacológico del HPP se ha considerado como una escalera terapéutica. Primer escalón, la fitoterapia. Primer escalón que probablemente podemos obviar. Las guías clínicas dicen que el paciente candidato a fitoterapia es igualmente candidato a no tomar tratamiento, es decir, que ese paciente no necesita tratamiento. La fitoterapia, como sabéis, no ha demostrado una mejoría objetiva de los síntomas. Hay pacientes que les va bien, hay pacientes que no les va bien, hay quien la usa, hay quien no la usa. Un poco a gusto del consumidor. En cualquier caso, primer escalón terapéutico real, por decirlo de algún modo, antagonistas alfa-adrenérgicos o alfa-bloqueantes. Ya os dije que para que os suene algún nombre, tamsulosina, alfuzoxina. Esa es la primera escalada terapéutica. Segundo escalón terapéutico, inhibidores de la 5-alfa-reductasa, finasteride, dutasteride, finasterida o dutasterida. Ya sabéis que lo podéis encontrar indistintamente de las dos formas. Bien, ¿qué pasa?
que un estudio que se inició hace varios años y que los resultados preliminares que aparecieron en 2009 y se confirmaron en 2010 con los resultados definitivos, el estudio COMBAT, un estudio muy importante poblacional acerca del HBP, ha demostrado que en pacientes con sintomatología moderada o severa y con próstatas por encima de 30-40 gramos, 30-40 centímetros cúbicos, se debe iniciar directamente terapia combinada de alfa bloqueantes más inhibidores de la 5-alfa reductasa de entrada. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo se sube al carro de las novedades terapéuticas a la vez o cuando éstas surgen, sino que mucha gente sigue utilizando la escalada terapéutica. ¿Cómo contestaría yo una pregunta de este tipo en el MIR? Bien, si el paciente no cumple los criterios del COMBAT, es decir, sintomatología moderada o severa, con próstata de más de 30-40 gramos, directamente primer escalón terapéutico, alfa bloqueante. Pero si el paciente cumple los criterios de COMBAT, si entre las respuestas está la terapia combinada, creo que claramente ese autor pretende que contestéis la terapia combinada, si no, no la habría puesto como una opción. ¿Que no está la terapia combinada? Pues en ese caso me remitiría a la escalada terapéutica, ¿de acuerdo? Es lo que yo haría en el MIR, hasta ahora todavía no se ha preguntado, pero puede que aparezca y en ese caso habrá que tomar una decisión, porque insisto, ambas opciones hoy en día se consideran válidas. ¿Qué pasa cuando esto fracasa o cuando nos encontramos ante cualquiera de las complicaciones que hemos hablado antes? Tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Pues depende. ¿De qué depende? Del tamaño de la glándula prostática. Por debajo de 60 gramos podemos considerar hacer una intervención cerrada, entre comillas, endourológica, como se le dice a los pacientes siempre regularmente, a través del paño de la orina, transuretral. Tenemos distintos métodos, el gol estándar sigue siendo la resección transuretral de próstata. Entramos con un resector y vamos fileteando los gajos hasta que vemos que llegamos a la cáscara. Cuando llegamos a la cáscara, paramos y nos vamos. ¿Qué pasa cuando la próstata es mayor de 60 gramos o 60 cc? Este límite en realidad puede cambiar según los equipos quirúrgicos, porque no todo el mundo está capacitado para operar transuretralmente próstatas de hasta 60 cc. Pero bueno, para que tengáis una referencia más o menos. ¿Qué pasa cuando es mayor? Que entonces tengo que abordarlo por vía abierta. ¿Qué es vía abierta? La llamada adenomectomía. Cuidado, no confundan la adenomectomía que se hace en la HPP con la prostatectomía radical que se hace en cáncer de próstata, porque no tienen absolutamente nada que ver. ¿En qué consiste la adenomectomía para tratar la HPP? Fijaros, normalmente incisión infraumbilical, es decir, de ombligo hacia abajo, abro, localizo la próstata, abro la cáscara, saco los gajos respetando el palito blanco, cierro la cáscara y me marcho. ¿Por qué insisto dando todo este rollo de la cáscara? Porque recordemos que en la cáscara es donde asienta el cáncer de próstata en el 95% de los casos. Y yo, en ambas técnicas quirúrgicas, tanto transuretral como abierta, he conservado esa cáscara. Y eso significa que ese paciente sigue teniendo exactamente las mismas probabilidades que cualquier otro hombre que pasa por la calle de tener un cáncer de próstata, y por lo tanto el seguimiento tiene que ir orientado también en esa dirección, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Fijaros, esto es un resector, veis que es un tipo, una especie de pistola por la que entramos en la uretra y que lleva acoplada lo que llamamos un asa de resección. Es literalmente un asa. Cuando yo aprieto la pistola, el asa entra; cuando yo suelto la pistola, el asa sale. Como electrocoagula, es decir, corta y coagula a la vez, yo voy haciendo filetes, filetes, filetes. Bien, ¿qué pasa con el cáncer de próstata? Fijaros, el cáncer de próstata, que ya hemos dicho que es una entidad absolutamente independiente del HPP, es un cáncer biológicamente diferente al resto, a los que pueden aparecer en el resto del organismo. ¿Por qué? Porque es, normalmente, hay excepciones, evidentemente, pero biológicamente suele ser muy, muy lento. ¿Eso qué significa? Pues que está justificado que en pacientes con una esperanza de vida menor a 10 años
Yo no voy a intentar hacer tratamientos curativos que, como sabéis, son agresivos y tienen muchos efectos secundarios, porque considero que si su esperanza de vida es menor de 10 años va a morir antes de cualquier otra cosa que de su cáncer de próstata. Es, además, hormonodependiente. ¿Esto qué significa? Que nos otorga una ventaja, porque nos da una diana terapéutica. Es decir, que yo voy a poder controlar el cáncer, no curar, pero sí controlarlo, jugando con los niveles hormonales. Y esto, evidentemente, contra cualquier cáncer del resto del organismo, es una ventaja fundamental. Ya hemos dicho, se originan el 95% de ellos en la zona periférica y son adenocarcinomas. Fijaros, casi siempre aparecen en ancianos. ¿Eso qué significa? Que es exactamente la misma población que tenía el HPP, que ya hemos dicho que lo tenían hasta el 80% de los pacientes de 80 años. Por lo tanto, misma población. ¿Qué quiere decir? Que las probabilidades de que ambas entidades coexistan en un mismo paciente son elevadísimas. De ahí que a veces en nuestra cabeza confundamos la sintomatología de la una con la otra, pero ya hemos dicho que son independientes y que de hecho lo habitual es que el cáncer de próstata sea absolutamente asintomático. Recordad también asociarlo con el Gleason dada su multifocalidad y lo importante de saber la diferenciación celular en este tipo de cáncer, igual que en cualquier otro. Además, sabemos que mal pronóstico teórico a partir de 7 y que eso me obliga a hacer un estudio de extensión para descartar enfermedad metastásica en pacientes con Gleason por encima de 8 y o PSAs por encima de 20. El estadiaje, sintiéndolo en el alma y como todos los demás, TNM. Pero damos una orientación mínima, exactamente igual que con el cuadro de las litiasis, si os acordáis. ¿Hay que aprenderse el TNM de próstata? Sí. Yo os voy a decir alguna pincelada que os puede facilitar y que os puede orientar. Y como además las preguntas de TNM de cáncer de próstata por lo general en el MIR suelen asociarse a tratamiento, normalmente no son muy complejas. A la pregunta de ¿hay que sabérselo? Sí. Pero recordad, el T1 ni se ve ni se toca. El T2 se ve y se toca, pero dentro de la glándula prostática. El T3 se sale fuera de la glándula prostática, pero poquito. Justo por arriba, cuello vesical, o justo por abajo, vesículas seminales. Y por último, el T4 se sale más ampliamente de la glándula prostática. En cuanto a la N, pues ya sabéis, Ns más altas, cuanto más linfáticos positivos y cuanto más alejados del tumor primitivo estén estos linfáticos. Y M positivo o negativa en función de la presencia o no de metástasis a distancia. El tracto rectal ya hemos dicho que es fundamental porque nos va a permitir distinguir perfectamente la presencia de un cáncer de próstata. Pero cuidado, nunca los T1 porque ya hemos dicho que ni se ven ni se tocan al tracto rectal. Estos únicamente se diagnostican por la sospecha ante un PSA elevado y entonces cuando biopsiamos nos encontramos ese cáncer de próstata T1. ¿Cómo se toca un cáncer de próstata? Fijaros, si guardáis el pulgar y apretáis con todas vuestras fuerzas, esta consistencia que tiene la eminencia tenar, gomosa, es la del HPP. En cambio, un nudillo, por ejemplo, esa es la consistencia pétrea de un cáncer de próstata. Se distingue muy bien, aunque uno no esté habituado a hacer tractos rectales con frecuencia. Muy fácil de distinguir. En cuanto a los marcadores tumorales, la fosfatasa ácida hoy ya no se utiliza. Y por último, el PSA que aumenta en el cáncer, pero no es exclusivo, ya hemos hablado de él, ya hemos hablado de sus niveles y de sus excepciones. Pruebas de imagen, cuidado aquí, muy importante, porque también soléis confundir la eco transrectal. La eco transrectal está muy asociada al cáncer de próstata, sí, pero únicamente nos sirve para dos cosas. Estadiaje local y, sobre todo, para dirigir la biopsia prostática. Para nada más, no forma parte del estudio de extensión que lo componen en España un TAC abdominopélvico y una gammagrafía ósea. ¿Por qué insisto en España? Porque ya se ha demostrado, y de hecho en Estados Unidos ya se está haciendo, que es mucho más eficaz que el TAC una resonancia con un transductor transrectal.
pero como sospecháis, porque en España no disponemos todavía de esa tecnología, o al menos es muy limitada y extremadamente cara, y por lo tanto seguimos usando TAC abdominopélvico y gammagrafía ósea, que como sabéis es menos específica que la radiografía simple para detectar las metástasis óseas, pero mucho más sensible, que es lo que buscamos en una prueba de despistaje como es un estudio de extensión. Finalmente, todo cáncer de próstata tiene que estar confirmado con una biopsia prostática. Aquí veis en las imágenes una ecografía prostática y, como podéis ver señalado por la flecha, veis claramente un nódulo que en la próstata son hipoecoicos, es decir, negro, que lo veis como una bolita justo en la cara más externa de la próstata, es decir, en la región periférica, como hablábamos antes. Aquí veis en la imagen, que me interesa mucho que la veáis para que os suene simplemente, lo que es una gammografía ósea. Consta de dos tiempos. En el primero, que son las dos primeras figuras, se les da un radioisótopo que se distribuye por todo el organismo, se hacen esas fotos y eso es para comprobar que se ha distribuido correctamente. Bien, en un segundo tiempo, cuando se ha dado un plazo de tiempo, que sinceramente no sé deciros de cuánto es, para que se elimine el radioisótopo, ese radioisótopo se va a quedar fijado donde hay lesiones óseas, y cuidado que digo lesiones óseas, no metástasis óseas, porque muchas veces se quedan en callos de fractura previos, etcétera. Por lo tanto, siempre hay que tener cuidado de correlacionar muy bien la gammografía ósea con la historia clínica del paciente, porque si no puedes tener falsos positivos. Pero claro, estamos hablando de que esto ya se lo está haciendo a un paciente diagnosticado de cáncer de próstata con un PSA mayor de 20 o un Gleason mayor de 8. Por lo tanto, claro, las probabilidades de que se trate de metástasis son elevadas, evidentemente. Bien, si os fijáis en este dibujo, hay al tratamiento en el MIR y en la vida, evidentemente, lo más importante es saber si el tumor está confinado o no confinado, es decir, si ya está diseminado. En caso de que esté confinado, en el MIR la respuesta de decisión está muy clara y depende estrictamente de la edad del paciente. Por encima de los 75 años, lo vamos a tratar exactamente igual que si estuviera diseminado, con un tratamiento paliativo. Luego hablaremos de él. Y si está por debajo de 75 años, le vamos a tratar con un tratamiento curativo. ¿Por qué insisto tanto de que esto es en el MIR? Pues porque en la vida real el criterio que usamos no es tanto un corte de edad específico, sino, como os comentaba antes, la esperanza de vida mayor a 10 años. Aunque un paciente tenga 63 años, como comprenderéis, si tiene un aneurisma de aorta descendente, un triple bypass coronario, una insuficiencia cardíaca congestiva, EPO con oxigenoterapia crónica domiciliaria y una revascularización de 3 vasos en el corazón, su esperanza de vida es menor a 10 años, aunque tenga 63. A ese paciente yo le ofrecería tratamiento paliativo, ¿de acuerdo? En la vida real, esperanza de vida mayor o menor a 10 años, en cambio en el MIR, corte estricto en los 75 años. Bien, a ese paciente al que yo le voy a ofrecer tratamiento curativo, es decir, al paciente que tiene un tumor confinado y que es menor de 75 años, tengo 3 opciones de tratamiento para ofrecerle. Primero, la cirugía. Segundo, la radioterapia. Y tercero, la braquiterapia. Que si bien es cierto que es un tipo de radioterapia, vamos a explicarlas por separado porque tienen criterios de aplicación diferentes. Así pues, cuando hable de radioterapia, me refiero a la radioterapia externa, la clásica, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste la cirugía? Pues bien, la cirugía consiste en cortar por el cuello vesical y la uretra por debajo de las vesículas seminales y empalmar la uretra con el cuello vesical. De manera que yo voy a tener una anastomosis en esa zona. ¿Riesgos? Pues evidentemente, si hago una anastomosis, de que pegue mucho y hago una estenosis, o que no pegue bien y hago una fístula. Además estoy hablando de una cirugía mayor, normalmente mínimo 24 horas de ingreso en UBI. ¿De acuerdo? No incluye linfadenectomía sistemática, sino que se hace en pacientes que se consideran de alto riesgo y siempre incluye las vesículas seminales.
¿Cuáles son sus principales complicaciones? Aparte de las quirúrgicas, por supuesto, sangrado, infección, resistencia de heridas, resistencia de suturas, bla, 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 como cualquier cirugía. Pero específicamente de esta, dos muy importantes. Uno, la impotencia, hasta en el 85% de los casos en algunas series, normalmente entre el 50 y el 85%, e incontinencia urinaria, en torno a un 20%. Y esto incluye todos los grados, desde el que se le escapa una gotita hasta el que tiene el grifo abierto permanentemente. ¿De acuerdo? Bien, otra opción de tratamiento nos incluye la radioterapia. La radioterapia, como decía, externa. La radioterapia externa, que es la clásica, la que se da en sesiones sucesivas, semanales o cada quincena en función de la tolerancia del paciente y que dura entre 6 y 9 meses, etcétera, sobre el tejido prostático. La radioterapia evidentemente no es inocua y de hecho tiene consecuencias sobre los tejidos circundantes, a veces muy importantes, en forma de proctitis rádica o cistitis rádica, que en muchos casos son muy difíciles de controlar. Además, existe el concepto de tumores radioinducidos, es decir, que en aquellos tejidos circundantes que han recibido radiación se pueden desarrollar tumores que suelen ser indiferenciados y de mal pronóstico. Y tened en cuenta que estamos hablando de pacientes jóvenes, por lo tanto hay todavía una esperanza de vida larga por delante para poder desarrollar este tipo de tumores. Además, hay otro problema, y es que nunca vamos a obtener una anatomía patológica definitiva. Y sabemos que con la biopsia, que hasta el día de hoy podemos hacer, que es una biopsia aleatoria normalmente, hasta entre el 40 y el 60% están infra o supradiagnosticados. Esto no tiene mucha importancia en los que están infradiagnosticados, porque al fin y al cabo ya están tratados. Pero en aquellos que están, en los que están supradiagnosticados, ya están tratados, punto. Pero en aquellos que están infradiagnosticados, esto nos puede dar un serio problema, porque nunca vamos a saber que realmente ese cáncer era más grande de lo previsto, estaba más extendido de lo previsto, hasta que tengamos una recidiva. ¿De acuerdo? De todas maneras, los tres tipos de tratamiento curativos han demostrado idénticas tasas de curación. Son iguales en cuanto a tasas de curación, aunque la única que ha demostrado mejorar la supervivencia es la cirugía. ¿Qué pasa con la braquiterapia? Ya hemos dicho que es un tipo de radioterapia, pero un poco más específica. Consiste en la inyección de semillas radioactivas dentro de la glándula prostática, que van liberando poco a poco su radioactividad. Tiene efectos secundarios, evidentemente, menos que la radioterapia en cuanto a radiación de órganos vecinos. Es lógico porque es mucho más específico, pero también provoca más estenosis uretral residual. Y además hay que cumplir unos criterios muy estrictos para ser candidato a tratamiento con braquiterapia, que son tener un PSA menor o igual de 10, tener un Gleason menor o igual de 6 y tener volúmenes prostáticos menores o iguales a 60 cc o 60 gramos. ¿De acuerdo? Hay que cumplir estrictamente esos tres criterios. ¿Qué sucede además en cuanto a la incontinencia y la potencia tanto en la radioterapia externa como en la braquiterapia? Pues bien, que tanto una como otra de inicio tienen mucho menos que la cirugía, pero a los 5 años de tratamiento tienen idénticas tasas de impotencia y de incontinencia. Por lo tanto, son cosas a tener en cuenta. En España hoy, y también en toda la comunidad internacional, se debe ofrecer al paciente qué tratamiento quiere realizarse. ¿Qué sucede entonces cuando en una consulta le ofrecemos al paciente estos tratamientos? Pues fijaros, en España la realidad es que casi todos te preguntan: ¿y si fuera tu padre, qué le harías? Porque en España es verdad que el paciente no está acostumbrado a tomar decisiones terapéuticas. Esto es muy válido y de hecho viene de allí, en países como Estados Unidos, en que como todo cuesta dinero, el paciente desde que nace está muy acostumbrado a tomar decisiones en cuanto a su salud, pero no es tanto así en España. Sucede parecido con la opción de la vigilancia activa, que se propone en todas partes para los tumores muy confinados, muy bien diferenciados, de muy bajo riesgo.
Eso tú lo puedes proponer al paciente. ¿Qué pasa en España? Insisto, una circunstancia muy local, pero es que sucede y hay que tenerla en cuenta, que muchos pacientes te van a decir: me está diciendo que después de 35 años cotizando a la Seguridad Social, ahora tengo un cáncer y no me van a hacer nada. Y esas son circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de ofrecer tratamientos a los pacientes. Y por eso en España la vigilancia activa quizá no es una opción tan válida como es en otros países y como se ha demostrado científicamente que sí que es. Pero claro, cuentan otros muchos factores. Bien, hablamos también del tema de las recidivas. Porque claro, después del tratamiento curativo, sea cual sea, es fundamental realizar un seguimiento de este paciente y comprobar que ese cáncer no vuelve a aparecer. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil, con los niveles de PSA. Después de los tratamientos curativos, ese PSA evidentemente desciende. ¿Hasta dónde? Depende. ¿De qué? Del tratamiento que hayamos aplicado. Después de cirugía radical, disminuye prácticamente, o debe disminuir si no es que no lo has hecho bien, en torno a 0. Por lo tanto, en cirugía no se considera el concepto de PSA nadir, como si se hace en radioterapia o braquiterapia, que es el PSA más bajo que se alcanza después del tratamiento curativo y que nos va a servir de referencia a partir del cual consideraremos o no las recidivas. Así pues, después de cirugía, consideramos una recidiva bioquímica que nos obligará a descartar una recidiva local o a distancia cuando tenemos niveles de PSA por encima de 0,4 nanogramos mililitros, porque consideramos que el PSA más bajo es en torno a 0. En cambio, después de radioterapia o braquiterapia, el PSA no disminuye tanto y además no lo hace de forma similar en todos los pacientes. Y por lo tanto, introducimos ese concepto de PSA nadir y consideramos recidiva bioquímica como PSA nadir más 2 o más 3, dependiendo de los criterios que se utilicen, si son de la ASCO o de Filadelfia, del consenso de Filadelfia. ¿Esto cómo se elige? Pues cada servicio elige los suyos. Por lo tanto, nunca os van a poner a elegir en un número PSA nadir más 2,5, porque no tendría ningún sentido. ¿De acuerdo? Y esto es importante en el seguimiento. Bien, esto es así como decíamos para los pacientes con tumores confinados y menores de 75 años, es decir, aquellos a los que yo voy a ofrecer un tratamiento curativo. ¿Qué pasa con el resto de pacientes? Pues que yo voy a ofrecerles un tratamiento paliativo. ¿En qué consiste el tratamiento paliativo? Pues en aquel control hormonal que decíamos antes que podíamos hacer en estos pacientes para controlar la enfermedad durante el tiempo que les quede de vida. ¿Qué opciones terapéuticas son estas? Pues la más importante y la mejor, el bloqueo hormonal completo. ¿Cómo se hace un bloqueo hormonal completo? Pues bien, es un bloqueo químico que se realiza primero con antiandrógenos durante 15 o 20 días. Después se introducen los análogos de la LHRH y ambos tratamientos juntos se mantienen de por vida. Muy importante. Y muy importante que siempre sea este tratamiento completo y en este orden. Fundamental. ¿Por qué? Porque si yo doy los análogos sin haber bloqueado previamente los andrógenos circulantes, de inicio lo que voy a tener es lo que se llama el fenómeno flare-up. No es más que una descarga brutal de andrógenos. Y pasan dos circunstancias. La primera, que ya hemos dicho, que es muy frecuente que en estos pacientes coexistan cáncer de próstata y HPV. Y por lo tanto, una exposición brutal a andrógenos en una próstata hiperplásica puede hacer que el paciente entre en retención aguda de orina. Pero lo que es peor, si este paciente tiene metástasis a distancia, si yo le doy una dosis brutal de andrógenos de inicio, lo que va a hacer es un aumento importantísimo de las metástasis. Y esto, por ejemplo, en un sitio crucial como la médula, si las metástasis son de columna, nos puede provocar cosas como el síndrome de compresión medular, que tanto miedo nos da a todos, claro, porque puede dejar al paciente paralítico.
Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Primero, antiandrógenos. 15 y 21 días después, análogos de la LHRH, y ambos se mantienen de por vida. Se puede jugar con los niveles de unos y de otros, con retirar unos, con poner otros, sobre todo en cuando se empiezan a convertir en hormonos resistentes, etcétera. Pero bueno, esto no es algo que os interese demasiado de cara al MIR. Como mejor tratamiento aislado, porque ya veis que esto consta de dos partes y si no se hacen las dos y en ese orden y perfectamente hecho, no tiene validez. El mejor tratamiento aislado es la castración quirúrgica. ¿De acuerdo? Como mejor aislado, insisto. El mejor sigue siendo la castración química, pero tiene que ser combinado.